Para hablar mejor de esto, estamos en comunicación con Carlos Gurevich, que es periodista allí mismo en Israel, para contarnos cuál es el clima que hay ahí. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Javier Borelli y Javier Zuluki, te saludamos. Hola, buenas noches para ustedes. El clima en Israel sigue siendo en algunos puntos bastante confuso. Esta noche se ha informado que grupos de élite de Israel han incursionado dentro de la franja de Gaza y han ocurrido dos cosas muy importantes. Una, ubicaron algunos de los teléfonos de los secuestrados y, sin mencionar la cantidad, también algunos cuerpos de los secuestrados que han sido traídos de vuelta a Israel y que ahora deberán ser identificados para ir descartando de acuerdo a las listas que se tenían, que era parcial también, para saber quiénes son las nuevas víctimas del atentado terrorista de Hamas. Carlos, entiendo que esta es toda información de último momento, que todavía, por supuesto, las precisiones se están aguardando, pero no hay por el momento ninguna información acerca de que hayan podido ser rescatados con vida algunos de las personas que han sido tomadas de rehén. No ha ocurrido. Hasta donde yo tengo entendido y las fuentes que yo tengo, tampoco hay negociaciones ni directas ni indirectas. Los mensajes que van y vienen son muy claros. Por un lado, Hamas ha anunciado que ante cada bombardeo israelí, para eliminar algunos de sus objetivos militares, iban a fusilar a cada uno de los prisioneros que ellos tienen, y el gobierno de Israel ha dicho que no va a negociar en absoluto, y que lo que le sugiere al Hamas es que lleve a la población civil hacia el sur para evitar que, cuando ocurra el ingreso terrestre de las fuerzas de Israel, no haya víctimas innecesarias. Así que ese es el intercambio de información que hay entre las dos partes, lo que anuncia que puede haber dos elementos claves en todo esto. Uno, si los secuestrados del Hamas el Hamas tiene los secuestrados en zonas donde el ejército de Israel va a entrar, o en la huida se los van a llevar, o los dejarán atrás, no serán rescatados, sino que serán traídos sus cuerpos de vuelta a Israel. Y por otro lado, el tema está en que el desplazamiento de la población hacia el sur obviamente genera gran problema humanitario, claro. Pero hay que decir que desde el punto de vista de esta guerra declarada frente a Israel, preferible tener un problema humanitario grande a tener 1 millón de muertos, que es mucho más grave, cosa que Israel no busca ni le interesa. ¿Se sabe, Carlos, qué pasó en este plano? Porque Israel, como bien decís, había pedido que más de 1 millón de palestinos se desplazaran a la zona sur de Gaza. Es un problema, además, de logística, digamos, porque en otros sectores, está toda bloqueada la franja, tanto para Israel como para el lado de Egipto. ¿Se sabe si hubo estos desplazamientos internos o si Hamas ordenó que se queden todos en sus hogares? Sí, el Hamas dio instructivas a su población de que se quede y se aguante lo que venga, pero las imágenes que transmiten los medios de Israel es que la mayoría de los gazatíes aceptan, prefieren desplazarse con lo que tienen en la mano. Ayer he visto imágenes que por momentos, no podría decir si de manera permanente, pero por momentos Egipto abrió sus puertas, lo que produjo una gran aglomeración de gente para poder pasar al lado egipcio, que hay que entender que durante el periodo normal las puertas para los gazatíes están cerradas desde Egipto. Claro. Cuando se habla de que Israel tiene a Gaza en una cárcel a cielo abierto, hay que preguntarle por qué la puerta de Egipto también está cerrada, y es porque no los quieren. Es muy simple la respuesta. Entonces, en este caso, y entre la presión también internacional, Egipto ha abierto sus puertas para descomprimir un poco la situación. Bien, Carlos, desde aquí las noticias que llegan, por supuesto, son complejas de analizar. Estamos en un momento donde también abundan las noticias falsas, y en una guerra en especial se habla mucho de que una de las primeras víctimas suele ser el acceso a la información. Vos estás en el lugar, eso por ahí simplifica un poco, pero me imagino que la información que sale desde Gaza también es compleja de obtener. ¿Se puede trabajar? Digo, ¿qué vías hay? Hay versiones que decían que se había cortado también internet en la zona. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, hay que esto analizarlo desde dos puntos de vista. Uno, el Hamas y sus equipos de plataformas digitales son grandes expertos en crear desinformación, vender fake news, como ustedes en la Argentina venden medialunas a la mañana. Y hay mucha gente que cree que eso es lo correcto y la verdad. He visto imams mostrando imágenes de las atrocidades que han cometido, diciendo que todo eso fue hecho por Israel, o sea, encima autoinculpan a Israel de las terribles imágenes que estuvimos viendo, realmente el reino del revés. Y por otro lado, en determinadas zonas de Gaza hoy no hay internet, no tiene que asombrar a nadie. Israel ha estado golpeando las bases operativas del Hamas, por lo tanto no deben tener muchas computadoras funcionando, la red de conexión eléctrica no debe estar funcionando, los routers no sé si estarán funcionando y probablemente se encuentren con una dificultad operativa, que es el objetivo en este caso, de que no puedan comunicarse ni que puedan seguir sacando informaciones que realmente me asombra que la gente compre, entre comillas, estos mensajes como tantos otros que son prefabricados. Ahora, es más, uno de los otros personajes ha dicho que los combatientes del Hamas, de la élite, ellos no cometieron ninguna atrocidad, que fueron otros civiles, por decirlo de alguna manera, como que el equipo de élite se portó muy bien y atendió muy bien a todos los israelíes, fueron otros que se les fue la mano, como si uno cuando se enfrenta con 4 tipos con un rifle puede diferenciar cuál es el mejor o el más peor. En ese sentido, Carlos, ¿se sabe cuándo puede producirse efectivamente esta invasión terrestre y sobre todo qué tamaño puede tener el ejército que vaya a invadir? Se había hablado de unos 300.000 reservistas que han sido convocados. Decías que hubo pequeñas incursiones, pero entiendo que la gran invasión todavía no empezó. No, la gran invasión, como vos la llamás, tampoco ocurre con los 300.000 soldados marchando hacia Gaza. Hay 10 unidades, cada unidad tiene 30.000 combatientes y el ingreso a Gaza se hace paso a paso. Entender que absolutamente las casas o edificios o casas con patio que quedarán en pie en Gaza están absolutamente todas en sus paredes, dentro de los ladrillos están repletas de TNT, de materiales explosivos, y entrar a cada una de esas casas para buscar si están ahí o no los rehenes, o sea, un terrorista es un alto peligro. Por lo tanto, se hace con mucho cuidado, no es un avance al estilo 1 de septiembre de 1939, que levantaron una puerta y el Blitzkrieg entraron todos a alta velocidad para llegar hasta Varsovia. Esto es paso a paso, casa a casa, bajo el riesgo de que tanto desde adentro de esas casas como desde algún punto algún francotirador esté atacando, y entonces cada elemento desde el punto de vista militar recibe atención para evitar la pérdida de soldados israelíes. Claro. Carlos, te pregunto ahora por el otro territorio que está bajo control palestino, hablo de Cisjordania, donde también se han reportado o se han registrado algún tipo de enfrentamiento, por supuesto de distinto nivel. Estamos hablando de una autoridad nacional palestina que tiene un reconocimiento por parte de la ONU y también que en su momento es quien ha conducido algunas negociaciones con el Estado israelí. Por supuesto, lejano está de la situación de la organización terrorista Hamas. Te quería preguntar qué se sabe acerca de esas situaciones, esos episodios. ¿Son aislados? ¿Hay una situación de paz o es una tensión también que puede ser un conflicto inminente? Bueno, la respuesta a esta pregunta tiene 3 niveles. Primero, existe la Autoridad Nacional Palestina, tiene un presidente que se llama Mahmoud Abbas, Abu Mazen también lo lleva su nombre, que si bien es presidente hace 15 años, no hubo reelecciones, como debería haber en cualquier país democrático, es el referente. Israel con la Autoridad Nacional Palestina tiene buenos acuerdos en lo que hace a previsión de atentados y de temas de escaladas de violencia. En ese caso, el ejército israelí y los representantes del lado palestino trabajan en conjunto para evitar que haya escaladas. Esto lo hacen por 2 motivos. Uno, por el lado israelí, para evitar este tipo de infiltraciones,
Y por el lado palestino, por el hecho de que ellos mismos temen que grupos del Hamas hagan lo mismo que hicieron en el 2007, que es derrocar el gobierno que en ese momento era el elegido y tomar el poder en Cisjordania. Y mientras tanto ahora ya estamos en sábado en Israel, sí, claro. Durante el viernes ayer hubo alguna que otra pequeña escaramuza, nada nuevo de lo que venía ocurriendo hasta ahora, donde hay puntos de encuentro quizás entre la Fuerza de Seguridad de Israel y algunos palestinos de Cisjordania que intenta buscar generar algún incidente. Pero debo decir que tanto el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que no se ha pronunciado obviamente de manera como lo han hecho líderes de otros países, claro, condenando fielmente lo que ha ocurrido en Gaza, tampoco se ha pronunciado a favor, está cuidando porque sabe que a sus 85 años su mandato puede terminar mucho antes de lo previsto, sobre todo si el Hamas consigue que algunos de los elementos armados que tiene Cisjordania, repito, haga lo mismo que hizo en el pasado. Hay que decir que en el pasado lo que hizo en el 2007 en Gaza fue tirar desde el piso 13 a todos los dirigentes de la Autoridad Nacional Palestina, pero tirarlos por la ventana de verdad, o sea, no es una frase hecha, así fue como tomaron el poder. Carlos, estamos a prácticamente una semana de la invasión de Hamas a Israel, que dejó 1.300 muertos, hasta donde se saben las cifras actualizadas. Te quiero preguntar más por el clima general que comentábamos al inicio, cómo cambió la vida cotidiana en Israel con esta semana que ya ha pasado, pensando que es un país acostumbrado a las guerras, pero que esto parece que fue una cosa distinta. Bueno, decir acostumbrado a la guerra no es algo que yo afirmaría. Bien. En Israel se vive una vida normal, natural. Debo decir que con mucha más seguridad que la que puede haber en cualquier ciudad de Buenos Aires. Gente camina por las calles acá sin tener problemas con las mochilas, ni con los coches, ni con los celulares que la gente lleva en el bolsillo de atrás y nadie se siente ni preocupado por eso. El tema es que sí se vive un momento de alta tensión, siempre hay que ser precavido y finalmente el estado de ánimo de la gente en este momento, voy a ser políticamente incorrecto, la gente está caliente, el pueblo de Israel está muy caliente con el gobierno, indudablemente puede estar enojado con los militares que el sábado pasado por la mañana no supieron responder en tiempo y forma y el comandante en jefe del ejército de Israel reconoció diciendo nuestra función es defender a Israel. El sábado pasado no estuvimos a la altura, lo que no quiere decir que no nos repongamos y pongamos todo nuestro potencial al frente. Mientras tanto, la vida cotidiana, bueno, hoy viernes y sábado no hay transporte público por lo general en Israel, pero durante la semana hubo, los supermercados han estado abiertos, quizás el supermercado de barrio, algunos cerrados, otros no, no hay escuelas en estos días, lo que implica un poco para los padres una complicación, porque si no hay escuelas no se los puede dejar solos, o sea, hay quienes hacen trabajo home office, el que no puede y se ve obligado y tiene que ir al trabajo, la madre atiende a los chicos en la mañana y luego van variando, o sea, el objetivo del terrorismo también es generar un ambiente de disrupción en la vida cotidiana de un país, más allá de los misiles y de las falsas noticias. En ese sentido, Israel sí está acostumbrado a convivir con estos momentos disruptivos, más las corridas a los búnkers cuando suena la sirena, que uno tiene que levantarse y buscar refugio porque los misiles matan. Carlos, otra consulta tiene que ver con la situación, política. Vos decías, la gente estaba enojada porque hubo una falla, por supuesto, en la defensa. Tenemos entendido que Netanyahu ha tenido o ha invitado a líderes también que actualmente están en la oposición a, de alguna manera, unirse en esta defensa. Pero entiendo que, esa bronca que está destinada, por un lado, a los militares, también debe ser con el gobierno. Ha tenido su crisis política en el último tiempo también Israel en ese sentido. ¿Cómo ves vos hoy esa situación política? ¿Está fuerte para enfrentar lo que está ocurriendo? ¿Han dejado de lado las diferencias para efectivamente meterse en esta defensa? ¿O sentís que todavía eso falta trabajarlo?
Bueno, hay que decir que de los partidos de la oposición hay un partido que se ha sumado al gobierno, es un gobierno de lo que se llama un gobierno de emergencia, no es un gobierno de unidad nacional. Los objetivos son objetivos pura y exclusivamente relacionados con esta situación de guerra. Ambas partes se han comprometido a no tratar ninguna ley en el Parlamento que no tenga que ver con la situación actual. Por lo tanto, eso garantiza de que esta mayoría no es para cambiar ni el valor del pago a los jubilados, ni una redistribución de los fondos públicos para distintos sectores de la sociedad, etcétera, etcétera. Se habla solamente de temas que tienen que ver con la guerra puntualmente. Claro. Hay otro partido de la oposición que por el momento prefiere mantenerse fuera del gobierno y apoyar las mociones que tienen que ver con temas del gobierno, sobre todo porque entienden que desde el punto de vista formal Netanyahu debería, creo yo, lo digo ahora, habla el ciudadano, Carlos, no el periodista, Carlos, si pueden separar uno del otro, es que Netanyahu, cuando termine esta guerra, deberá, o a mi entender, yo esperaría que él ponga las llaves sobre la mesa, su gobierno renuncie y se convoque elecciones inmediatas para crear un gobierno nuevo, porque ha perdido absolutamente toda la confianza. Y si bien la gente apoya este mismo gobierno, lo apoya para salir adelante con el tema de la guerra, hay que entender que quienes se han sumado al gobierno son miembros de un partido donde el número 1 y el número 2 son excomandantes en jefe del ejército. Claro. O sea, se supone que el valor agregado que ellos traen, más allá del apoyo popular que ellos traen con sus votantes, es más que nada la conformación de un gobierno de élite, donde esperemos sepan tomar las decisiones correctas y se le dé lo más pronto posible fin a esta situación. Pero bueno, es fácil decirlo porque las guerras sabemos cómo empiezan, pero no sabemos cómo terminan. Carlos Gurevich, muchas gracias por la comunicación, periodista de I24 News allí en Israel, contándonos toda la actualidad. Te agradecemos por este tiempo con Bravo News. Bueno, gracias a ustedes por el interés de lo que está pasando en Israel. Gracias, muy claro todo.